Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Bueno, buenas noches a todos mis queridos hermanos. Hoy estamos estudiando o pretendemos estudiar el segundo libro de Reyes. Es el 12º libro del Antiguo Testamento, yéndonos en el orden en lo que nuestras Biblias cristianas están publicado en el Antiguo Testamento. Es el 12º libro, aunque como lo mismo que sucedió en Samuel. El libro original es un solo libro, lo mismo el libro de Reyes es un solo libro que se utilizó y que sigue estando vigente para los judíos que siguen teniendo la Torá como su Biblia, pues es un solo libro, Primera de Reyes. Así que por eso para nosotros es el 12º. Cualquier judío que esté escuchándonos nos diría que no, que estamos equivocados. Pero bueno, es nada más darse una breve introducción. Y ahora voy a poner aquí en sus pantallas la presentación que se hizo para ir ilustrando este hermoso libro. Y dice así, la introducción al libro de Segunda de Reyes. El título y el autor, pues nosotros lo vimos, este es el mismo autor que nosotros estudiamos el lunes anterior de Primera de Reyes. Algunos autores, algunos teólogos no están seguros acerca del autor del libro, sin embargo, muchos confirman o creen que el autor fue el profeta Jeremías. Y esta obra, como lo dijimos hace 8 días, abarca 125 años de la historia desde Salomón hasta Josafat y Ocosías. Así que el contenido y el propósito aquí dice Segunda de Samuel, pero es Segunda de Reyes, y es la división de la nación en dos reinos, Israel al norte y Judá al sur. El libro no solo es histórico, sino también comenta las cuestiones espirituales que marcaron el rumbo de la nación, y en este libro que vamos a estudiar hoy, vamos a ver cómo el destino de la nación no fue otro, sino que el exilio, bueno, la deportación y el exilio tanto del reino del norte, llamado Israel, como el reino del sur, Judá. Bueno, vamos a ver la historia y la profecía de los reyes de Israel y de Judá. En cuanto a la historia de Israel, nosotros podemos encontrar, mis hermanos, que como bosquejo general del libro lo podemos dividir en tres grandes secciones. La primera sección va del capítulo 1 al capítulo 10 y es la historia de Israel, es decir, del reino del norte. Después del capítulo 11 al 17, nosotros vamos a encontrar la historia de Israel y de Judá como un reino dividido. Se narran historias tanto de Israel como de Judá, porque el reino original, el que gobernó David y Salomón, ahora ya estaba dividido en dos reinos. Por eso es la historia del reino dividido. Y la tercera sección va del capítulo 18 al 25, que se le conoce también como la historia del reino solitario, porque solamente es la historia de Judá, dado que para estas alturas de la historia, el reino del norte ya había sido llevado al cautiverio por el imperio asirio. Bueno, de la primera sección, del capítulo 1 al 18, que ahorita vamos a platicar, lo podemos subdividir en otras en tres subdivisiones. La primera la podemos encontrar del capítulo 1 y al capítulo 2, verso 11, que es el ministerio de Elías. Nosotros vimos que gran parte del ministerio de Elías lo habíamos visto en Primera de Reyes, y la historia más profunda y con más enseñanza y el ministerio que más se nos relata de Elías, el profeta Elías, era precisamente todo lo relacionado con el reinado de Acab, el esposo de esta reina cananea llamada Jezabel.
Y hay toda una trama ahí importante, como nosotros vemos que Elías manda matar a los profetas de Baal y después es perseguido por Jezabel. Hay una profecía sobre esta mujer donde ella sería comida por los animales y su sangre lamida por los perros y su carne sería como estiércol en el campo. Es un juicio de Dios sobre esta malvada mujer, la esposita que se consiguió el rey Acab, una mujer, insisto, que no era israelí, sino cananea y obviamente traía un trasfondo de su familia, ¿no? De sus dioses, de sus religiones. Bueno, continuamos la historia. El ministerio de Elías en esta segunda parte del libro, en Segunda de Reyes, eh, se registra, se registran tres milagros como parte de su ministerio, que podemos nosotros encontrar cómo Elías hace descender fuego del cielo, hace descender fuego del cielo y consume a 50 soldados y a su jefe de 50 en dos ocasiones. Es un milagro, ¿verdad? Que se registra ahí en Segunda de Reyes, capítulo 1, versos del 9 al 12. Luego también podemos nosotros encontrar el paso del Jordán, cómo con su capa golpea las aguas del río Jordán y se separan. Un milagro, ¿verdad? Para que pudiera pasar él y Eliseo en seco. Y el tercer milagro que se registra de Elías no es otra cosa sino que su partida al cielo, porque fue tomado por Dios al cielo y Elías no vio la muerte, como normalmente todos los miles de millones de seres humanos que hemos nacido, o bueno, que han nacido desde Adán y Eva hacia acá, pues todos han muerto, excepto Enoc, y ahora vemos que Elías es arrebatado al cielo vivo, hace descender un carro de fuego del cielo y se sube él y se va. Eso lo vemos en el capítulo 2 verso 11. Después, la segunda subdivisión de esta primera parte de los 10 capítulos primeros es el ministerio de Eliseo. El ministerio de Eliseo va del capítulo 2 verso 12 hasta el capítulo 8 verso 29. Y Eliseo no fue sino que un gran profeta, que era el ayudante, por decirlo así, de Elías, que sucedió a Elías y que continuó el ministerio de Elías, nada más que Eliseo le pidió a Elías que le diera no solamente su ministerio, sino que le diera doble porción de lo que él había recibido de parte de Dios. Eliseo tuvo una duración en su ministerio de aproximadamente 50 años. 50 años fue la duración en que Eliseo estuvo al frente de profetizando en este reino decadente del norte, cómo se iba, con cada rey iba cayendo e iba pecando y ninguno de sus reyes hacía lo correcto delante de los ojos de Dios. Eso es lo que nosotros encontramos aquí en el ministerio de Eliseo. Y no solamente la influencia de Eliseo se limitó a la región de Israel, sino que también se hizo de un hombre grande en las naciones vecinas, como por ejemplo en Siria, que está al norte de Israel y que sigue existiendo hoy en día, sigue colindando al norte de Israel. Bueno, tuvo una influencia y una fama que fue reconocido más allá de las fronteras de Israel. Y después, dentro de estos primeros 10 capítulos, vemos el papel de un rey que Eliseo levanta por medio de uno de los profetas, él es enviado para levantar y nombrar a Jehú como rey de Israel. De hecho, unge su cabeza con aceite y lo nombra como rey de Israel. Jehú era un capitán del ejército del norte, es decir, de Israel, y fue ungido, como les comentaba, por Eliseo. Bueno, por medio de un profeta que envió Eliseo. Jehú recibió instrucciones precisas de destruir a toda la familia del rey Acab y vengar a los profetas que éste había asesinado. Profetas
Me refiero, profetas de Dios, del Dios Todopoderoso. Así que Jehú hizo caso y no solamente aniquiló conforme a lo que se le había dicho a toda la familia de Acab, sino que también aniquiló a todos los seguidores de Baal, este dios falso cananeo, y erradicó a todos los seguidores de Israel. Digamos que de todos los reyes que habían reinado en Israel, Jehú fue el que más se acercó y el más obediente a lo que Dios quería acerca para los reyes de Israel. Sin embargo, no fue perfecta su obediencia, aunque sí prosperó y fue la más duradera de todos los reyes que reinaron en la región del norte, en el reino del norte, es decir, en Israel. Como su reinado no fue perfecto, se equivocó al no eliminar los becerros de oro. ¿Se acuerdan que cuando se divide el reino del norte del sur, el reino del norte manda hacer dos becerros de oro y pone uno en una ciudad y otro en otra ciudad? Y pide además que la gente lo adore. Si se acuerdan de eso, lo vimos hace 8 días. Bueno, pues Jehú se equivocó y no eliminó a los becerros de oro que se habían levantado anteriormente para ser adorados. Es decir, no quitó por completo la idolatría de Israel. Por eso la bendición que Dios le dio a Jehú fue limitada. Eso lo podemos ver en el capítulo 10, a partir del verso 29 al 31. Y no solamente esto, mis hermanos, sino que vemos nosotros ahora cómo nos switchamos a partir del capítulo 11 al 17 para ver la historia de Israel y de Judá como un reino dividido, donde a veces cuando iba a la guerra Israel pedía el apoyo de Judá y salían a la guerra juntos. Había momentos en que tenían esa paz entre ellos. Todos los 9 reyes que gobernaron Israel antes de la cautividad eran adoradores de este becerro de oro. Y todos en esta narrativa de Segunda de Reyes vemos que todos fueron malos e hicieron lo aborrecible delante de los ojos de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que fueron los asirios, pelearon contra Israel y los dominaron. Fue en el año 721 antes de Cristo, cuando Israel es llevado a la cautividad por el imperio asirio. 2 siglos, mis hermanos, Dios estuvo tolerando, y digo tolerando porque no aceptaba a Dios, pero estuvo dándoles misericordia y fue paciente, tolerando estas vidas malvadas, no solamente de sus reyes, sino de toda la población que era idólatra. 2 siglos Dios estuvo esperando a que se arrepintieran de sus pecados y no hicieron caso, no quisieron entender. Te vas a dar cuenta cuando estudiemos los profetas mayores y los profetas menores que Dios está obrando en este periodo monárquico a través de los profetas. Dios levanta a los profetas y además no solamente levanta para decir cosas acerca del futuro, profecía del futuro, sino que también les daba autoridad y demostraba con poder, con milagros poderosos, la autoridad que tenían de parte de Dios. Así que en toda esta historia, toda esta narrativa, mis hermanos, yo sé que es un poquito aburrido, un poquito tedioso estar leyendo el reinado de uno y luego del que siguió y luego del que siguió y 20 reyes que estuvieron en la nación del norte y los otros 20 reyes que gobernaron en el reino del sur, y las historias y las vidas de cada uno de ellos puede ser un poquito como que pesado y de repente nos podemos llegar a cuestionar, bueno, Dios, ¿y por qué nos das tanta historia de estos reyes? Bueno, porque cuando empecemos a estudiar los profetas mayores y menores, nos vamos a dar cuenta cómo Dios le hablaba a estos reyes y a estos habitantes que eran de veras duros, duros, cabeza dura, ¿verdad? Duros de cerviz. Bueno, vamos a continuar. eh, Vamos a continuar. Déjenme cambiar de lámina. Bueno, aquí viene el papel de Jehú.
Él hizo caso y fue el más obediente de todos los reyes de Israel, como lo habíamos comentado. Sin embargo, no resolvió la idolatría respecto a los becerros de oro. Bueno, entonces vamos a ver en estos capítulos del 11 al 17 cómo todos los reyes, los 20 reyes que tuvo Israel, es decir, el reino del norte, lo llevó a un juicio divino cayendo bajo el imperio asirio. ¿Y qué sucedió? Recuerden que 10 de las tribus de Israel estaban en el norte. Sin embargo, estas 10 tribus de Israel fueron llevadas a cautividad por los asirios, eh, y a diferencia del reino del sur, es decir, de Judá, que ellos también fueron llevados a cautividad, pero ya no por el imperio asirio, porque ya había sido eclipsado por el nuevo imperio babilónico que había tomado fuerza y que había derrotado a los asirios. Ambos, tanto el norte como el sur, fueron llevados a cautividad, pero definitivamente el primero en irse a la cautividad fue el reino del norte, Israel. ¿Y qué sucedió cuando los toman los asirios? Y en primer lugar matan a muchos y a muchos los llevan cautivos. Y luego lo que sucede es que los asirios traen gente que vivía en otras regiones y las planta en todo este territorio que era de Israel y cuya capital era Samaria. Ahora, si te recuerdas la historia de la mujer samaritana, que estaba sacando agua de un pozo, donde Jesús se acerca teniendo sed y le pide a ella de beber, pues ella era samaritana. Y en el Evangelio nos dice los evangelistas a través del diálogo que tiene Jesús con la samaritana, que los samaritanos no se llevaban con los judíos. ¿Por qué? Porque toda esa región que antes eran, de las 10 tribus de Israel, después de la cautividad de Asiria, todas esas personas, y tanto llegan extranjeros, como muchos son asesinados y muchos son llevados a otras regiones del mundo a habitar. Todas estas personas de las 10 tribus se casan con otras culturas, con personas de otras culturas, de otras religiones paganas, evidentemente, y pierden su identidad. Ya no son judíos de sangre como las tribus que se quedaron todavía, en el sur, en la ciudad de Jerusalén y las ciudades que conformaban el reino del sur. Entonces, como pierden su identidad, por eso los judíos y los samaritanos no se llevaban porque se aborrecían. Los judíos tenían por gentiles a los samaritanos y tenían razón. Eran judíos, pero ya mezclados, ¿verdad? Ya eran mestizos, ya no eran judíos de sangre pura. Bueno, quería hacer la acotación porque cuando estudiamos los evangelios, por eso vemos que Jesús evitaba pasar por la región de Samaria, porque Jesús vino a aplicarle primero ¿a quién? A los judíos. Y al recibir o al no ser aceptado por los judíos, entonces ya empezó a predicar a los gentiles. Pero Jesús en su ministerio vino a predicar a los judíos y después el ministerio, como es rechazado Jesús, Jesús manda que se le predique a todas las familias de la tierra. Y ese es el ministerio del apóstol Pablo, predicarle a los gentiles. Entonces, ahora sí, tanto judíos como gentiles, si tenemos la fe y hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, ahora nos unimos en una familia, y ahora formamos parte de la iglesia de Jesucristo, del pueblo de Dios. Entonces, esa es la historia y el motivo por el cual nosotros estamos estudiando en Primera y Segunda de Reyes el impacto de la división del reino. Bueno, nosotros también encontramos aquí en este segundo bloque, eh, o más bien en el bloque ya, en el tercer bloque que va del capítulo 18 al 25 del reino solitario, la historia de Judá. La historia de Judá, un rey, piadoso llamado Ezequías, eh, que Dios mismo da testimonio de él, diciendo que fue el más recto de todos los reyes del reino de Judá.
Fue el más recto ante los ojos de Dios, dicho por el mismo Dios del universo. Este rey Ezequías, cuya historia encontramos del capítulo 18 al capítulo 20, verso 21, eliminó toda la idolatría de Judá. Fue obediente, confió en Dios y Dios le honró por su obediencia. ¿Recuerdan 1 Samuel capítulo 2, donde Dios dice, yo honraré a los que me honran? Bueno, pues aquí nosotros podemos ver que Dios es un Dios que tiene palabra, es un Dios que nunca va a negar lo que Él ha dicho, porque Él es perfecto y Él es santo y Él es justo, y Él no va a olvidar su pacto con nadie, ni con su pueblo. Lo vemos nosotros cristalizado en el reinado de Ezequías. La prueba más grande que tuvo el rey Ezequías tiene que ver cuando llega el rey de Asiria. Recuerden que ya había eliminado al reino del norte, a Israel, y entonces viene y hace un asedio contra la ciudad santa de Jerusalén y exige su rendición. Entonces Ezequías clama a Dios y por medio del profeta Isaías, eso lo vemos aquí en Segunda de Reyes capítulo 19, versos 5 y 7, llega de manera asombrosa y milagrosa la destrucción de gran parte del ejército asirio por la mano de Dios, porque no es con ejército, no es con espada, sino con el poder de Dios. Y eso es lo que Dios siempre quiso que su pueblo confiara en Él. Por eso recuerdan que evitaba que los reyes hicieran de caballos y de muchos caballos y de mucho ejército y de mucha riqueza, porque Dios quería que dependieran de él y de su poder. Y así lo vio el rey Ezequías. ¿Cuántos de ustedes, pregunto, no me responda, pero a veces nos hemos encontrado en situaciones donde nuestra fe es probada? Alguna situación de desempleo, alguna crisis de salud, alguna crisis familiar, alguna crisis en la que nos metimos y nuestra fe es probada. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a rendirnos? ¿Vamos a ceder ante la presión? ¿O como el rey Ezequías, vamos a clamar a Dios y vamos a confiar en que Dios nos va a rescatar y nos va a sacar del hoyo en el que caímos? Bueno, ojalá siempre tuviéramos victoria. Yo sé que algunos lo han logrado y en algunas ocasiones y en algunas otras no lo hemos hecho, pero Dios es amoroso y misericordioso y eso es algo que nosotros estamos encontrando en toda esta narrativa que llevamos hasta aquí, el 12º libro del Antiguo Testamento, el amor y la misericordia de Dios para los suyos, para su pueblo. ¿Cuánto más para ti y para mí, hermano, que estás en este estudio, que ahora vivimos bajo un nuevo pacto, donde la sangre de Cristo nos limpia, aun cuando nos llegamos a equivocar? Y si confesamos nuestros pecados, dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Cuánto más ahora que vivimos bajo un nuevo pacto, hecho una sola vez y para siempre? Y donde ya no tienes que ser judío o de alguna de las 12 tribus de Israel para tener acceso a sus promesas, sino ahora por medio de Cristo, nosotros ahora fuimos injertados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bueno, este rey Ezequías vivió una situación compleja al final de su reinado y vio la mano poderosa de Dios, cómo lo rescató. Después, si continuamos aquí la presentación, podemos ver que quien sigue, quien sigue al reinado de Ezequías es su hijo, el rey Manasés. Y aquí vemos una contradicción tremenda, porque Ezequías dice la Biblia que fue el rey más recto de todos los reyes del norte, de la nación del norte, es decir, del sur, perdón, es decir, de Judá. Y, y Manasés fue su hijo y fue su sucesor. Y a diferencia de su padre, este se fue al otro extremo. Fue el rey más malvado
y más depravado de todo el periodo, fíjense lo que le voy a decir, de todo el periodo monárquico de Judá. De los 20 reyes que gobernaron en el reino del sur, Manasés fue el peor de todos. Y además, eh, Dios aguantando como lo hizo con el reino del norte, aguantando, ¿verdad? Siendo misericordioso y paciente. Después, aquí en su presentación, les puse que viene otro rey a gobernar. Es el rey Josías. Josías fue el último rey piadoso que se registra en Segunda de Reyes de Judá. El último rey piadoso antes que el reino del sur también cayera en cautividad bajo el imperio babilónico. Él fue el último piadoso, no el último rey, pero sí el último rey piadoso. Ninguno de los últimos 4 reyes que le sucedieron a Josías eh, fueron correctos o rectos delante de Dios, delante de la voluntad de Dios. Él intentó un avivamiento, sin embargo, el corazón del pueblo, como lo puse aquí en su presentación, hubo un avivamiento, pero superficial, porque realmente lo que viene el corazón del pueblo era idolatría. Y acuérdense que uno de los mandamientos de Dios, de los 10 mandamientos, es no adorar a ningún otro Dios que no sea Él, porque Él es celoso, no comparte su gloria con ninguno. Los últimos 4 reyes de Judá, como les comentaba, no hicieron lo recto delante de Dios. Así lo pone el autor de Segunda de Reyes. Y en menos de 25 años después de la muerte de Josías, cuando entraron estos 4 reyes, el reino de Judá desaparecería tras el cautiverio babilónico. ¿En qué año fue? En el año 586 antes de Cristo. Anótelo porque ya nos estamos acercando a la época de Cristo, considerando que hubo 400 años de silencio antes del nacimiento de Jesucristo. Estamos ya muy poco tiempo de que Dios deje de hablar por medio de los profetas a este pueblo rebelde, constantemente rebelde. 586 menos 400 años de silencio. Estamos a menos de 200 años de que Dios deje de levantar profetas y deje de hablar por medio de los profetas a su pueblo, antes de que viniera Jesucristo. Porque ya cuando viene Cristo, Dios levanta a Juan el Bautista. Y por supuesto que también viene el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que ahorita vamos a hablar al final de eso. Pero bueno, eh, la cautividad del pueblo del sur o del reino del sur de Judá fue bajo el reinado de Sedequías. 3 veces vino Nabucodonosor a Jerusalén, con 3 reyes lidió en 3 diferentes épocas y no quisieron entender. Y la tercera fue la vencida. Fue cuando entonces Nabucodonosor entra y destruye la ciudad y viene y lleva en cautiverio a todo, no a todo, lleva se lleva en cautiverio a 2 grupos de personas. Quiero que ponga atención en esta parte porque si no nos vamos a perder en los profetas. Cuando Nabucodonosor entra y lleva la cautividad a Judá, se lleva lo mejor de lo mejor. Se lleva mucho oro, se lleva muchos utensilios que servían antes en el templo, se los lleva, se lleva lo más hermoso, se lleva a la gente más bonita, a la más inteligente, a los militares o a la gente que sabía el arte de la guerra, ¿verdad? Que sabían de milicia, a los mejores artesanos, a la gente más lista, a ellos se los lleva a Babilonia a vivir. Por eso, pero hay otros que son un grupo como de pobres y no tan listos, y ellos los deja ahí en Jerusalén para que labren la tierra, para que trabajen
y le paguen impuestos. Por eso cuando el profeta Jeremías y Ezequiel, que vamos a estudiar, si Dios nos lo permite más adelante, las profecías de ellos iban dirigidos a los judíos, pero Jeremías profetizaba para los que habían sido dejados atrás, que no habían sido llevados al cautiverio por los babilónicos, mientras que Ezequiel profetiza para los judíos que están en la cautividad y que no perdieron su identidad, ni su lengua, ni sus tradiciones, ni su religión. En esas personas que están en la cautividad está Daniel, sus tres amigos. Y por eso cuando estudiemos Daniel, te va a hacer sentido porque ellos después son liberados, ¿verdad? Cuando Babilonia cae bajo el imperio medo y persa, entonces son liberados y regresan a construir los muros y la santa ciudad y el templo que había sido destruido. Y entonces ahora vamos a ver a Esdras, a Nehemías, ¿verdad? Vamos a ver la historia de Esther, hermosa. Nos estamos aproximando a eso, pero es importante entonces que pongamos atención para no perdernos, porque estos libros son históricos, pero nos van a abrir un panorama tanto del poder que tenían los profetas y las cosas que Dios profetizaba por medio de ellos, que no se registran en estos libros, no se registra mucho, pero que vienen registrados más adelante, ¿verdad? En los libros que llevan los nombres de estos profetas. Bueno, continúo la presentación. Quería hacer este paréntesis para que me ayude a ponerse las pilas y podamos entender esto y no tengamos tantas dudas y no nos perdamos cuando estemos estudiando a los profetas. Vamos a ver entonces que el, 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 el reino del sur, Judá, sí finaliza en la cautividad por el imperio babilónico, pero a diferencia del reino del norte, ni la gente muere, ¿verdad? Sino que se mantiene un remanente, tanto en Babilonia como otro remanente que es dejado atrás, pero no pierden su identidad, porque Dios prometió que no los iba a dejar nunca. Hizo un pacto con ellos. ¿Se acuerdan? El pacto palestino, que Dios les daría un rey, un trono, sino, y le prometió a David, el pacto davídico, que un descendiente de él estaría para siempre en el trono, un descendiente de David. Ahora sabemos que es Jesucristo, pero también hicieron lo malo. De los 20 reyes que gobernaron el imperio del sur, solamente 8 hicieron lo bueno y lo recto delante de Dios, tal cual lo registran los reyes, y los demás hicieron lo malo. Entonces el juicio de Dios llegó. Y la pregunta que nos hacemos y que les he hecho en otras ocasiones es, entonces, ¿la paciencia de Dios y su misericordia tiene límites o es ilimitado? Bueno, la respuesta es que la misericordia de Dios es para siempre, para con los suyos. Por ejemplo, contigo y conmigo. Dios va a mantenerse misericordioso y no va a tomar en cuenta nuestros pecados porque ahora hemos sido lavados por la obra maravillosa de Jesucristo en esa cruz. Pero para los que no reciban a Cristo en su corazón, o para todas estas personas que se mantuvieron en idolatría, claro que la misericordia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios tiene un límite y después de ello viene el juicio. Y nosotros sabemos, por los que sabemos un poquito y hemos estudiado escatología, que Dios también tiene un límite, ha fijado una fecha en que va a juzgar a todas las personas en este planeta, a unos para vida eterna y a otros para castigo eterno. Eh, si me regreso aquí a Génesis 6:3, voy a poner aquí la Biblia para ilustrarlo, pero desde aquí Dios ya nos había dicho que su paciencia y su misericordia tenían un límite para que la gente que no quiere creer en Él. Ay, perdón, no lo puse en pantalla, ahí está ya. Dicen, y dijo Jehová,
no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios no va a contender para siempre con la gente mala. Y como la humanidad desde el principio se desvió haciendo lo malo, Dios redujo la vida, la expectativa de vida. ¿Se acuerdan que antes de Génesis 6:3, este versículo que acabamos de leer, la gente vivía casi 1000 años, como Matusalén, que vivió 900? A ver, ¿quién me investiga cuántos años vivió Matusalén? Lo puede poner en el chat, se lo voy a agradecer. Pero, pero Adán no se quedó muy lejos de Matusalén. Le habrá ganado Matusalén como por, como por 30 años nada más, ¿verdad? Entonces, dice, todavía no lo han puesto, a ver. Bueno, Dios reduce, por la maldad del hombre, dice, no los voy a dejar que sean malos tanto tiempo. Entonces nos reduce la vida, la expectativa. 969. Muchas gracias. Para no perderme aquí buscando la información, te lo agradezco mucho, hermana. Sí, 969. Osvaldo nos lo contesta. ¿Pero cuánto vivió Adán? Si no lo puedes escribir. No, no, no se quedó muy lejos. Y todos sus sucesores vivieron cerca de los 1000 años, 800, 900, pero después de esto reduce la vida a 120 años. ¿Cuántos años vivió Moisés? 120, ¿verdad? ¿Cuántos años vivió Josué? También, pero después, en alguna parte de la historia, dice el Salmo, me parece que es el Salmo 80, que la vida del hombre serán 70 años y los más robustos 80. Entonces, hay otra vez una reducción en la expectativa de vida a causa del pecado, no porque Dios sea malo, sino porque Dios es santo y no va a tolerar para siempre el pecado del hombre. Bueno, entonces nosotros vemos que llegó llegó la hora de que también el reino del norte sufriera el exilio, pero ellos bajo el poder del imperio babilónico. Bueno, continuamos la presentación y dice así, vamos a ver cuál es la perspectiva, cuál es la perspectiva del Nuevo Testamento de toda la historia que estamos viendo. En primer lugar, vemos un montón de milagros que hace Eliseo. Eliseo abunda en milagros. Hay 7 milagros registrados que hizo el profeta Elías, pero como Eliseo pidió una doble unción de lo que tenía Elías, entonces en la Biblia se registran 14 milagros que hace Eliseo, y son milagros espectaculares, como los que hizo nuestro Señor Jesucristo, que están documentados en los 4 evangelios. Eh, Ahí Dios estaba demostrando el poder que Dios estaba entregando al profeta, es decir, a los profetas que él estaba levantando. Y dio el mensaje de fe que proclamó por medio o sea, Dios respaldaba las profecías de estos profetas con estas señales. Del mismo modo abundan los milagros cuando Dios mismo dio testimonio acerca de su propio Hijo, cuando Jesucristo era bautizado en el Jordán. ¿Verdad? He aquí mi Hijo, en quien tengo complacencia. Vamos a ver lo que nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 2, versos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos, dice el autor de Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? ¿Cómo escaparemos de esto?
de una salvación tan grande, dice el autor de Hebreos. Después vemos en comparación con Jesús a Juan el Bautista cuando es encarcelado, manda a sus discípulos, que después se convertirían en discípulos de nuestro Señor Jesucristo, a preguntarle si Jesús era el que estaban esperando. Miren, para no platicárselos, leámoslo juntos. Aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, a partir del verso 3, dice que envía Juan el Bautista a sus discípulos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. En otras palabras, yo soy el sucesor de Eliseo, de Elías y Eliseo. Yo soy efectivamente quien esperabas. Ahora, fíjense los milagros que se registran en este libro Segunda de Reyes. Eh, por ejemplo, en el capítulo 5, Eliseo le quita la lepra a Naamán. Naamán era un general, dice así, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces, para no leer toda la historia, Naamán es enviado al profeta que estaba en, en Samaria, y es el profeta Eliseo, y Eliseo le da una instrucción, le dice, ve y báñate en el Jordán, dice así, ve y lávate 7 veces en el Jordán. 7 veces se tenía que lavar en el Jordán para ser sano, para que la lepra se quitara de su carne. Y de malas, a regañadientes, se volvió y se fue enojado. Sin embargo, lo convencen de hacer lo que el profeta le había dicho y se zambulló tal cual le dijo Eliseo que lo hiciera, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Nuestro Señor Jesucristo también sanó leprosos, a muchos leprosos en su ministerio. Jesús resucitó también a, a muertos, personas que habían fallecido, los devolvió a la vida, como Eliseo lo hizo también con el niño, un niño que había muerto, el niño prometido a una mujer que era estéril, y entonces Eliseo dice, entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después se subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi, su ayudante, y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella le dijo, toma tu hijo, que había muerto y ahora se lo estaba devolviendo vivo, resucitado. Eliseo resucitó al muerto, abrió los ojos, el Señor Jesús sanó la ceguera de muchas personas, pero también Eliseo oró a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente.
y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, yo los guiaré al hombre que buscáis, y los siguió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Eliseo les quitó la vista y les volvió la vista. Entonces, también llevó a hacer, o sea, hizo muchas cosas nuestro Señor Jesucristo, que también hizo Eliseo. Cuando Juan el Bautista llama a preguntar si Jesús era aquel, la respuesta fue, claro, sí soy yo el que esperabas. Bueno, también también nosotros encontramos a Moisés, a Elías y a Jesús juntos, y los vemos en el monte de la transfiguración. Moisés representa la ley. Fue por medio de Moisés, este gran profeta de Dios, que representó la ley, a quien Dios nos revela lo santo de su carácter y lo justo de él. Entonces le da la ley a Moisés. Por lo tanto, Moisés representa la ley, y Elías fue el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, y él representa y encabeza la lista de todos los profetas, Eliseo, Isaías y todos los profetas que Dios levantó y que están documentados en la Biblia. Son representados por Elías, y ya vimos que los profetas también tenían poderes milagrosos. Y ahora vemos a Jesús. Jesús había venido y se había convertido en alguien todavía mayor que Moisés y que Elías. Y toda la ley y todos los profetas hablaron a través de Jesús. Vamos a ver un versículo que viene en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 27. Jesús está hablando a los discípulos que iban camino a Emaús después de la resurrección, pero que estos discípulos no sabían que Cristo había resucitado. Se les aparece en el camino a Emaús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Fíjense cómo Jesús les empezó a declarar todo lo que tanto la ley como todos los profetas del Antiguo Testamento decían de Jesús. Pero tú te preguntarás, ¿y en qué parte de Segunda de Reyes está Jesús? Jesús está detrás de los milagros que hizo Elías. Jesús está detrás de los milagros que hizo Eliseo. Jesús está ahí, escondido, mostrándonos nuestra pecaminosidad como raza humana y mostrando el amor y la misericordia, pero también el juicio de Dios sobre todos aquellos que no creen en Él. Claro que todas estas escrituras que estamos leyendo, Jesús está ahí presente. Incluso en algunas ocasiones se aparece el ángel de Jehová a algunos, que algunos dicen que es una teofanía y que ese es Cristo preencarnado que se aparecía en estas historias. Jesús es la culminación de la ley y de los profetas. Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarnos y a redimirnos de nuestros pecados. Según el evangelista Juan, Jesús es el autor y el diseñador y el creador del universo, de todas las cosas que existen y que no existen. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Dios es espíritu, por tanto no lo podemos ver. Dios el Padre y el Espíritu Santo no los vamos a conocer nunca, pero lo conocemos a través de Cristo, porque Dios mismo se manifestó a su creación a través de la persona de Cristo. Y Cristo ha decidido siempre tener su cuerpo físico y en su cuerpo tener las marcas de la cruz, aunque ahora vive ya con un cuerpo glorificado, diferente al cuerpo de carne, de huesos y carne en el que murió. Cuando salió de la tumba, salió con un cuerpo resucitado. Él es el Dios al que servimos. Él es el mismo que mandó a hacer todas las
cosas, los señales y prodigios que estamos leyendo y que hemos leído hasta ahora en Segunda de Reyes. Así que si tienes alguna duda de quién es Jesús, Jesús es Dios. Dios revelado en la segunda persona de la Trinidad. Dios es uno, como los judíos bien lo saben, pero lo que no han podido aceptar es que Dios se revela en tres personas. Las tres personas es un solo Dios y comparten todos los mismos atributos, las mismas características. Solamente Jesucristo añadió una naturaleza humana a su divinidad. Jesucristo es, por tanto, diferente a las otras dos personas de la Trinidad, puesto que él también fue hombre y es 100% hombre, pero al mismo tiempo es 100% divino. Así que mis hermanos, vamos a dejar este estudio hasta aquí. Yo te invito a que compartas estos estudios si te están bendiciendo con otros cristianos que a lo mejor llevan muchos años en el Evangelio, pero no han terminado de comprender la historia del pueblo de Israel y no han podido comprender por qué se dividió el reino, bajo qué circunstancias se dividió el reino, por qué fueron exiliados a los del norte a Siria y los del sur a Babilonia, cómo es que regresaron, si se desaparecieron las 10 tribus del norte, entonces ya no hay representantes de esas 10 tribus en el remanente que quedó en el sur, en Judá. Todas estas dudas son dudas que a veces nos tardamos en comprender cuando estamos en la fe, pero ciertamente nos ayudan ahora a comprender con mayor profundidad lo que Dios tiene que decirnos acerca de Él mismo y de nosotros mismos, para que lleguemos cada vez más convencidos de que lo necesitamos. Necesitamos a Dios en nuestras vidas, necesitamos a Dios en nuestras familias y los que son líderes en su hogar, que Dios los ha levantado como reyes y como pastores, pues también para que seamos personas temerosas de Él y podamos nosotros recibir la bendición de Dios por ser obedientes a su palabra. Así que hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a entregar esto a Dios. Padre Santo, en tu nombre oramos, Señor, y te damos gracias por este estudio. Bendice a cada persona que se pudo firmar a este estudio y bendícelos y permíteles y darles la facilidad, el orden para que sigan leyendo la palabra, tu palabra santa, Señor, porque solamente por medio de ella podemos ser purificados y nuestra fe puede crecer. Bendícelos y guárdalos, guarda su salud, su economía, su entrada, su salida, y que tengan un buen descanso, Señor, para tu gloria, Padre. Oramos y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.